Noticias, información, música, buena compañía. Radio Universidad, FM 90.1, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Vamos a meternos en una nueva entrevista en esta tarde de Radio Universidad, y en los últimos días venimos haciendo distintas entrevistas por esta Semana de la Memoria. Estamos a pocas horas de que se cumpla un nuevo aniversario, el aniversario número 45, y vamos a estar hablando con Pablo Díaz. Él es uno de los sobrevivientes de aquella noche de los lápices, aquella noche del mes de septiembre del año 76, en donde en la ciudad de La Plata, hubo secuestro de varios chicos, jóvenes, adolescentes, así que le vamos a dar la bienvenida. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Gracias por este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. No, para nada, al contrario. Bueno, quiero arrancar por intentar preguntarte cuáles son las primeras sensaciones que tenés cuando se acerca este tipo de fechas, ¿no? Pienso que en lo particular, en el mes de septiembre, a vos debe ser un mes que te debe movilizar y mucho. Creo que hablamos, no sé si el año pasado o el anteaño con vos, pero cuando se acerca una fecha como esta, ¿no? Marzo, y cuando estamos cerca del 24, ¿qué te pasa a vos? En el cuerpo, en la cabeza. Sí, primero una gran contradicción. Porque voy entre la angustia y la memoria del amor. La angustia de la ausencia, digo, pucha, los chicos tendrían, o mis amigos de 15, 16 años que fueron olvidados en el Pozo de Banfield, asesinados en el Pozo de Banfield, en un campo de concentración. Digo, tendríamos que hoy estar hablando de anécdotas, juntándonos, y bueno, nada, pienso en los jóvenes que dieron su amor por desterrar la pobreza, por resistir a la dictadura, por soñar en los colegios o en los barrios con un presente de igualdad de oportunidades. La verdad que pienso eso, me angustia que no estén, y después nada, me viene una memoria rápida de amor con respecto a que nada, sé por qué no están, sé que daban sensibilidad social, besos, abrazos. Siempre fue una contradicción, y además yo digo, bueno, sobre la angustia, tengo un hijo que me nació el 24 de marzo de 1989, así que traté de que naciera el 25, le juro. Pero mi compañera no aguantó, nació el 24, entonces siempre me vienen esas contradicciones, digo, ¿cómo los tengo que recordar? ¿Con angustia o con amor? Y me gusta más la memoria del amor. Me gusta más el saber que recordar sus nombres, que de los ausentes que amaron la vida, que tenían duda de tener privilegios individuales, sino colectivos de todos. Sé que es difícil para los familiares que tienen ausentes. Sé que hay una gran nostalgia, un gran dolor, y para tal vez como sobreviviente recordarlos a los compañeros como fueron en la calle, en los colegios. Me levanto y digo, pucha, Claudia de 16 años tendría que estar, hoy la tendría que llamar. Pero bueno, es así. Yo creo que es en un momento de angustia, un momento de amor, esas contradicciones que se funden en el día del 24, y bueno, y pensar en el nunca más, cómo lo simbolizamos cada uno de nosotros. Yo creo que no tiene que volver a ocurrir un golpe de Estado cívico-militar en contra de la vida.
que por la ambición, unos pocos, en la idea de implementar un proyecto económico y social, se persiga, desaparezca, torture o encarcele. No sé, pero bueno, trato de manejar la sinceridad y la transparencia, de que me pongo en el borde de la cama y puedo llorar, como puedo enseguida bajar y decirle a mi hijo feliz cumpleaños. El ser humano es tan difícil, ¿no? Sí, tal cual. El que está hablando es Pablo Díaz. Y otra de las preguntas que casi surge de lo, o sea, de lo que vos vas contando es en esos años de preadolescencia, adolescencia, en donde Sí, cada uno de ustedes en esos años 70 empezaba a militar, empezaba sí. a comprometerse, o sea, por el otro. Quiero preguntarte, o sea, ¿qué es lo que le pasaba por la cabeza a ustedes? O sea, cuál es ¿cuál es el interrogante? ¿Cuál es el porqué de hacer todo lo que hacían en esos años? Y si cuando ocurre lo que ocurre con las desapariciones, ustedes lograban entender del porqué que los habían chupado, que ocurría todo lo que ocurría. Hay- Tienen que saber la gente de que lo que nos, por ejemplo, si Francisco López Montaner tenía 15 años o Claudia 16, nuestros años de vida fueron 2 o 3, no más. Yo siempre digo, mi vida fueron 3 años. Cada uno de nosotros tenemos memoria a partir de los 12 años. Para atrás tenemos fotos, pero a partir de los 12 años tenemos vivencia. Y si Francisco tenía 15 años o Claudia 16, su vida fueron 2 o 3 años, y precisamente en los colegios, no más que eso. También puede ser que nosotros en la ciudad de La Plata, ciudad universitaria, nuestros hermanos mayores estaban en la universidad o nuestros padres eran profesionales. A nosotros nos tocó militar en el centro de estudiantes, querer el centro de estudiantes como síntesis del estudiante secundario, de lo que nos podía pasar en la escuela, pero en un momento dado planteamos comisiones de apoyo escolar en los barrios más carenciados, populares, y nos fuimos a la periferia. Bueno, ¿qué nos pasó ahí? Nos pasó que empezamos a ver, podría decirte, la pobreza, porque yo provengo de clase media, profesional, mi papá doctor en Historia y Geografía, mi mamá maestra e inspectora de colegios, el centro de La Plata, pero cuando fui ahí me encontré otra realidad. ¿Y qué me empezó a pasar? ¿Por qué esto? ¿Cómo? Yo siempre digo, cuando nosotros íbamos a dar apoyo escolar, yo me pude haber enamorado de una compañera viviendo en piso de tierra, 7 en una habitación, y nada, ¿cómo la sacábamos de ahí? A lo que nos enamorábamos de eso, ¿cómo? Y bueno, no veíamos otra cosa que tratar de transformar, de modificar, de ver. Pero fue todo muy rápido. Si vos me preguntás, Pablo, 2 años, ir todos los días a la escuela. Enero y febrero nos fuimos de vacaciones. Yo recuerdo haberme ido en el 76 de mochilero al sur con chicos del Colegio Nacional, del colegio donde yo iba. Vinimos, golpe de Estado muy rápido, y se cerraban los centros estudiantes, con los profesores o los directores que teníamos en ese centro de estudiantes, una ida y vuelta de debate, desaparecían. Yo siempre digo, yo me encontré con los desaparecidos o los campos de concentración cuando estuve en uno. No tenía esta idea de que la última dictadura cívico-militar iba a ser la más atroz, la más cruel. Mira, yo siempre digo, cuando iba a la escuela o por ahí podía
haberme pasado algo, tenía miedo de que me llevaran a la comisaría y llamen a mi padre. O mi militancia clandestina en la escuela y en las agrupaciones a la cual pertenecía, mi miedo era que yo en casa no podía plantear la identidad que iba teniendo en lo sexual, en lo político, porque mis padres eran autoritarios, emigrantes, gallegos, tanos, y no había esa sobremesa familiar de charla de qué te pasa, hijo, qué pensás, hijo. Era todo autoritarismo. Mi padre no me dejaba pensar en la mesa, sino decirme lo que yo tenía que ser. Entonces mis secretos estaban afuera, con mis amigos. Siempre el adolescente tiene secretos con su propio grupo. No hay que olvidarse que los adolescentes tienen los besos públicos, que son lo de las escuelas, lo de la plaza, lo de la calle, lo del zaguán, y los adultos tienen besos privados, no los vemos besarse. Entonces eso también era una instancia de energía distinta. Pero no, como si sobre tu pregunta, yo creo que no teníamos razón de lo que nos podía pasar. El secuestro sobre los universitarios o los barrios o los trabajadores no estaban tan cercanos a nosotros en la escuela secundaria. En un momento dado, sí, no hubo más ni siquiera organización, porque en septiembre, cuando se deciden llevarnos, ninguno teníamos una instancia organizativa ya de la UES o de la Juventud Evarista o de la Juventud Radical. Ya no había organicidad, solamente había en la escuela de decir, bueno, pintemos en el baño fuera la dictadura militar, apertura de los centros de estudiantes. Bueno, esa fue la peligrosidad, o ya no podíamos ir a los barrios a dar apoyo escolar. Eso pudo haber sido la peligrosidad. No se olviden que en los estudiantes secundarios de La Plata, el formulario que hacía en el primer cuerpo del ejército o la jefatura de la policía que estaba intervenida por el ejército, la ficha dice peligrosidad mínima. Y hay un documento en el que habla que los estudiantes secundarios que tuvieran una capacidad crítica podían ser potenciales subversivos. Entonces, pero la capacidad crítica, ¿qué es? No. La capacidad crítica es pensar, opinar. ¿Qué es la capacidad crítica a la cual se referían? El grado de resistencia es el pensamiento. Entonces, es muy difícil, pero nunca tuvimos. Yo creo que hay instancias. A mí me tocó estar en el Pozo de Banfield, que era una maternidad clandestina, compañeras embarazadas y de adolescentes, en las cuales no están, la mayoría. Yo tuve un salvoconducto final, y no sé, porque nuestras conversaciones en esos 90 días que estuvimos, porque los partos fueron sobre diciembre, y de las que estaban embarazadas en el Pozo de Banfield, o sea que casi 90 días, no sé, yo una vez tuve un careo con un teniente coronel. Le digo, pero ¿no escuchaban cuando nosotros hablábamos de papá y mamá? Porque no me represento como héroe, ni nos representábamos como héroes, con la formalidad de que no escuchaban, de que hablábamos de la milanesa, hablábamos de estar juntos, pasamos Navidad, y no escucharon nuestros rezos, María Clara Ciocchini que rezaba,
y que nosotros decíamos que queríamos estar en nuestras casas. Pero bueno, el hombre se va fundamentando de estas cosas, de odio, tal vez no nos veían como adolescentes. Yo llegué a pensar que tal vez no nos veían como los adolescentes, tal vez hubiésemos sido una caracterización en el fundamentalismo de diablos, no sé, porque es muy difícil. Una vez en Japón, un director de cine, Akira Kurosawa, en que yo tuve oportunidad de estar con él porque había en cierta forma pedido y comprado la película de La Noche de los Lápices. Cuando en una conferencia estábamos juntos y yo hablé de los represores como animales y monstruos, me pidió una cosa al estilo japonés, que nunca le saque la responsabilidad al ser humano de lo que es capaz de hacer. Traté de comprender ahí que nosotros somos potencialmente buenos y potencialmente malos. También es cierto que tenemos la contradicción permanente de lo que podemos hacer, y bueno, y tratar de recordar estas cosas. Yo trato de recordar los olores de los campos de concentración para tratar de ser una buena persona. Es impresionante lo que estás contando. El que está hablando es Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices. Y un poco por ahí te quería ir con la próxima pregunta. En esos días, en esas semanas que estuviste cautivo, ¿cuáles son las situaciones, sin ir al detalle, sin ir al morbo, Sí. pero qué es lo que escuchabas o qué es lo que veías, o sea, que te impactó para siempre en ese lugar? No recuerdo haber estado enfermo en un calabozo de 2x2, nunca, con las puertas cerradas, sin saber de día y de noche. Creo, me impacta que el hombre es un animal de costumbre, va relegando justicia en función de la cotidianeidad, no resiste tal vez a veces, no se planta contra la injusticia, no sé, me parece que al margen de la soledad, de la angustia, yo siempre digo, mira, en estos días se dicen los negacionistas, no son 30.000, son 9.000 los desaparecidos. Entonces yo digo, pucha, poner 9.000 personas en fila, a la primera desnudarla, pejarla, ponerle picana en la vagina o en los testículos, en el pecho, quemarla, a la primera. Y si fueran 9.000 en fila, yo ya me horrorizo con una, pero los negacionistas que dicen no fueron 30.000, fueron 9.000, bueno, pongamos en fila y rebajémonos a eso, una por una. ¿Alguien se puede imaginar, justificar, así sea una, ni les digo 9.000, y si pensamos 30.000, yo creo que es, nada, en un momento dado, yo, perdonen, pero odié al hombre. En un momento dado, rechacé al hombre, como somos, porque no entendí. Si vos me decís esos 90 días que pasé ahí, no entendí al hombre en qué puede fundamentar para ver eso, para hacer eso, para saber que pasaba eso, o para cuando se supo que pasaba eso, y nuestro silencio, el silencio, no
no sé. Pero sí le tengo mucho rechazo a la violencia por haberla tenido en el cuerpo. Mucho rechazo al odio por haberlo tenido en el cuerpo. Y tal vez en algún momento nunca más es una necesidad para que mis hijos no vivan, para que mis nietos no vivan, para que las generaciones no vivan. Esa parte del hombre, del ser humano tan terrible, de lo que somos capaces de hacer. Pero bueno, y de no pensar en lo colectivo, en la sensibilidad social, de que todos tenemos necesidad de ser felices, de que todos tenemos necesidad de alimentarnos, de tener una vivienda, de pensar esas cosas. El año pasado tuve la oportunidad de estar en el Vaticano con el Papa Francisco, ¿no? Y me dijo, el hombre ha creado el sistema más perverso que pudo haber creado la humanidad. Entonces lo miré y me dice, el que para alimentarte o tener una vivienda se necesita un papel al cual le llama billetes. Yo pensé, sí, claro. Y el que no lo tiene sobre educación y trabajo, yo estoy convencido que las oportunidades están donde se nacen. Si mi hijo nace en mi casa, tiene una herencia económica o de vivienda o de auto, pero si no naciera acá y naciera sobre el abandono y los que están afuera del sistema, de los que no tienen esa oportunidad de educación y trabajo, ¿cómo sobreviviría? Esas contradicciones también me gusta tenerlas y debatirlas. Yo siempre digo, nosotros somos 12 millones de trabajo en blanco. Hay 12 millones de trabajo en blanco, 5 millones de trabajo en negro que lo arrastra el trabajo en blanco. Y somos 44 millones. ¿Quién sobra? ¿Sobro yo? ¿Quién sobra? Ni el que sobra. Entonces yo digo, sensibilidad social tiene que ver con el amor, de donde queremos vivir, de donde queremos estar, de donde queremos encontrarnos. Bueno, yo digo, nada, podemos hacernos preguntas en el borde de la cama, háganse preguntas cerrándose la puerta del baño, háganse preguntas sentándose en un banco de plaza, porque sí he aprendido que hay 5 segundos antes de la muerte, que la naturaleza lo lleve a uno y se pregunte qué fue de su vida. Y yo creo que no hay placer más inmenso que el contestarse lo que hizo por otro. Creo que esa es la razón. Después, bueno, soy un hombre contradictorio, tengo mis miedos, yo digo, tengo miedo y tengo una fantasía. Mis miedos o mejor dicho, voy a empezar, mi fantasía es que cuando la naturaleza me lleve, me vuelva a encontrar con mis amigos, ni preguntarles si hice todo lo que podía hacer para que los recuerden y trascendieran y que sepan que ellos habían existido, así sea 2 años o 3 años. Y mi miedo es que la naturaleza ya me va a llevar grande, me va a llevar adulto, me va a llevar viejo y encontrarme con ellos tan jóvenes. Yo sé que me dirían que soy un tonto, pero esas son, porque el hombre se tiene que reconocer contradictorio y que constantemente sabe que puede ser bueno o malo, porque nosotros somos así, una lucha constante dentro de nosotros mismos. No somos perfectos. Alguien se comió la manzana, como diría. Alguien se comió esa manzana, como diría Francisco. Entonces tenemos
esa contradicción. Pero creo que eso es el 24 también. Creo que eso también es la memoria del 24. ¿Qué somos? Pablo, gracias por este tiempo que te tomaste. Yo me quedo con un montón de partes, así que gracias por el tiempo que te tomaste y bueno, estaremos en contacto desde Radio Universidad. No, gracias a ustedes por recordar. Un abrazo grande. Un abrazo. Estuvimos hablando con Pablo Díaz, sobreviviente de aquella noche de los lápices, ¿no? Cuando uno piensa en esta fecha a la cual nos estamos acercando, 24 de marzo de 2021, en donde se cumplen 45 años de aquella última dictadura, de la enorme cantidad de dictaduras que tuvo nuestro país. La última, la del 76-83, fue la más sangrienta, ¿no? La que más vidas se llevó, la que robó bebés, ¿no? Y la que hizo infinidad de situaciones, un poco lo que retrataba Pablo, ¿no? Cuando nos contaba, ¿no? Alguien que la vivió desde adentro, y bueno, cuando llega esta fecha, es súper importante hacer esto que estamos haciendo desde Radio Universidad, ¿no? Intentar hablar con las personas que tienen una cercanía y que están en el día a día con este tipo de situaciones. Y bueno, un sobreviviente de la noche de los lápices, aquella noche de septiembre del 76, en donde en 2 o 3 días fueron capturando, fueron llevando ahí a esa oscuridad desde aquella dictadura. Bueno, es súper importante tener su voz. FM 90.1 Radio Universidad.